¿Asistencia? Hola. Sí. Sí, están ya las de estas. Sí. Perfecto. Ay, tengo tantas cosas que... Perco, pero no. Esta no me va a dejar porque me va a pedir que me conecta de nuevo. Y la conexión acá es malísima. Ya están las luces visibles, las del año pasado, pero como están con fondo blanco por si las quieren imprimir. Ahora me fijo, por ahí no se puso visible y las que bien terminan. Están todos en un lugar donde es teórico. Porque están mal la... Me está tratando. Chicos, les pido silencio porque si no, no me da. Los de atrás no escuchan nada, ¿sí? Allá en Toschi hay, a veces pedía micrófono, pero creo que acá no está, porque es de posgrado. Así que vamos a empezar porque ya es un poquito más tarde de la hora que dije y es un teórico bastante largo, ¿sí? Por eso prefería más temprano para que después no se haga tanto lío cuando ustedes salen y entran los de la próxima clase. ¿Ven? ¿O sí quieren que una luz acá? Está bien. Bueno, me preguntaba su compañero si estaban los PowerPoint en la página PESCO y ya están. El de este teórico ya lo había puesto, por si alguien lo quería imprimir, está en fondo blanco. Es gasto imprimirlo, pero si alguno quería tener alguna figura en particular para ir anotando durante la clase, ya estaba, ¿sí? Cambié muy poquitas cosas, entonces no vale la pena poner el de este año, ¿sí? Es lo mismo. Bueno, vamos a empezar con metabolismo. Dejamos estructura de proteínas, hemoglobina, repaso de enzimas, lo que vimos hasta ahora, y repaso de cinética de transporte. ¿Se acuerdan qué es lo que estuvimos viendo hasta ahora? Y vamos a empezar con metabolismo de hidratos de carbono. Pero antes vamos a hacer un repaso de metabolismo. Muchos no pudieron venir a la primera teórica, entonces vamos a ver 3 diapositivas que ya vimos en la primera teórica y vamos a repasar un poquito de termodinámica. Termodinámica en realidad lo vieron en química, ¿no es cierto? Bien, y tampoco es que nosotros vayamos a hacer ejercicios de termodinámica o les vamos a preguntar cálculos de los parciales. Es un repaso para después entender metabolismo, ¿está bien? No vamos a hacer tanto hincapié en esas fórmulas, ¿está? Pero antes siempre, por eso yo les digo que si quieren, lo ideal para ustedes es leer un ratito antes de venir a la teórica, leer ese pequeño texto que se llama DPG, ¿sí? Porque lo importante para después, cuando me escuchan a mí, que algo, digamos, les quede o les interese, es primero hacerse preguntas, ¿sí? Entonces las preguntas que van a guiar esta clase son: ¿qué son los hidratos de carbono? Que ustedes ya lo saben, ¿no es cierto? De química. ¿Qué son? Macromoléculas, sí. ¿Qué? ¿Qué característica? ¿Por qué se llaman hidratos de carbono? Porque tienen carbono y tienen hidrógeno y oxígeno, pueden tener otros, pero ¿en qué proporción? En la misma proporción que tiene el agua, H2O, ¿está bien? Generalmente, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué monosacárido conocen? La glucosa, la fructosa, ¿está bien? ¿Conocen algún disacárido? La sacarosa, que es el azúcar común, ¿sí? ¿Conocen algún polisacárido? El almidón, ¿dónde está? ¿Quién lo produce en el almidón? Las plantas. En cambio, el polisacárido de reserva en los animales y en el ser humano, el glucógeno. Bien. ¿Qué es metabolismo? Ahora lo vamos a repasar de nuevo. ¿Qué vías del metabolismo de hidratos de carbono recuerdan? ¿Cuáles recuerdan? La glucólisis. Bien. ¿Y alguna más? No, porque
porque no vieron mucho metabolismo. Después vamos a ver que hay muchas. Hoy vamos a ver glucólisis. Esa vía glucólisis, ¿es anabólica o catabólica? Ahora vamos a repasar estos conceptos, pero para ver qué saben. Catabólica, es decir, partimos de la glucosa y la degradamos y obtenemos ¿qué? Energía y poder reductor, ¿sí? Esto es lo que más nos va a interesar en esta asignatura, es ¿cuándo está activa cada una de las vías? ¿Bajo qué situaciones metabólicas? ¿Después de comer? ¿En ayuno? ¿Y en qué órgano o tejido está activa? Porque puede ser que esté activa en hígado, y no esté activa en músculo, o al revés. ¿Está? Entonces estas son las preguntas que vamos a intentar responder para todas las vías en esta asignatura. Y esta ya la vimos, pero para los que no vinieron, el metabolismo es la suma de todas las reacciones químicas que ocurren, ya sea a nivel individuo o a nivel célula, ¿sí? Es lo mismo. Puede ser metabolismo celular o metabolismo de todo el individuo. Ocurre a través de vías metabólicas. Sí, no hay problema. Que les avisé muy tarde que era más temprano. Y las vías pueden ser catabólicas o anabólicas. Y a esto le llamamos catabolismo y anabolismo. Y esta ya la habíamos visto, ¿recuerdan los que vinieron en la primera? Pero es un resumen importante, porque nosotros obtenemos de la dieta nutrientes con energía, carbohidratos, grasas, proteínas. Primero digerimos, absorbemos, y después, cuando llegan a cada una de las células, ¿qué obtenemos? A partir de vías catabólicas obtenemos productos sin energía, ¿sí? Como el dióxido, el agua o el amoníaco, que son productos de desecho del metabolismo, ¿sí? Y generamos ¿qué? Energía como ATP y coenzimas de oxidorreducción. ¿Estas las vieron en química? Bien, las vamos a repasar después cuando veamos ciclo de Krebs y cadena de transporte de electrones, pero ya las vamos a ir viendo en las vías. ¿Tú quieres conseguir una silla? No. Pasá y buscala si querés, ¿no? Bueno, entonces, ATP y coenzimas de oxidorreducción. Esto lo vamos a utilizar para el ATP, para el transporte, para un montón de cuestiones que necesita la célula, pero también para las vías anabólicas, que a partir de precursores generamos macromoléculas que necesita la célula, ¿sí? Entonces, ese es catabolismo, este es anabolismo. Insisto en esto porque por ahí llegamos al final y me describen toda la glucólisis, cómo se regula, y no tienen la idea de catabolismo, anabolismo general. ¿Está bien? Entonces, nunca hay que perder el marco general, ¿sí? Me pueden parar o preguntar, ¿sí? Y esto es lo mismo, 3 tipos de rutas o vías metabólicas. El catabolismo, que es convergente, este es el acetil-CoA, ¿se acuerdan que lo vimos? Una de las encrucijadas metabólicas, encrucijada porque llegan muchas vías lo producen y es sustrato para muchas otras vías. Y el anabolismo generalmente es divergente, ¿sí? Y tenemos los ciclos, por ejemplo, el ciclo de Krebs, que ya les dije, que ustedes saben que es catabólico o anabólico. Anfibólico, porque es catabólico para el acetil-CoA, para los carbonos del acetil, ¿sí? Pero los intermediarios se pueden ir a síntesis de aminoácidos y de otros compuestos. Eso lo vemos más adelante. Esto es un repaso, nunca les vamos a pedir una lista de estas reacciones, pero para que las identifiquen después en las vías, ¿no es cierto? Entonces, las reacciones del metabolismo son muy variadas. Acá hay algunos ejemplos. De oxidación y reducción, ¿sí? Las reacciones de oxidación y reducción implican transferencia de electrones. ¿Está bien? De electrones, que pueden ir como electrones directamente o como átomos de hidrógeno enteros, porque un átomo de hidrógeno ¿qué tiene? Un electrón y un protón. ¿Está claro? La transferencia o la captación de protones no es una oxidorreducción. ¿Está claro? Si la hemoglobina toma protones, no se oxida ni se reduce, toma protones. Si la libera, libera protones. ¿Está claro? Porque ahí falta el electrón. Pero si una molécula toma un átomo de hidrógeno entero, o cede un átomo de hidrógeno entero, ahí sí es una oxidorreducción. ¿Entienden la diferencia? Lo vamos a ver con más detalle en el próximo teórico.
pero para ya tener el concepto. Puede ser de ligación, es decir, formación de enlaces covalentes. Generalmente requiere la hidrólisis del ATP. Si queremos formar un enlace nuevo, necesitamos energía. Isomerización, ¿qué es? Que se transforme una molécula en ¿qué? En su isómero. Transferencia de grupos funcionales de una molécula a otra, es decir, el grupo carboxilo pasa de uno a otro, el grupo amino pasa de uno a otro. ¿Está? Ah, ¿están saludando o están preguntando por allá atrás? ¿Escuchan allá atrás o no? ¿Sí? Bueno, si no me dicen. Hidrólisis, que han visto ustedes hidrólisis, por ejemplo, en la digestión del almidón que consumimos, ¿sí? Hay hidrólisis de las uniones, ¿sí? Alfa 1,4. No me sale el número, no me sale unión peptídica, que no. Ahora le digo. Y siempre usando agua la hidrólisis, ¿no es cierto? Y libera energía. Y puede ser que se agregue o se elimine un grupo funcional. Un carboxilo, un amino, en vez de transferir de uno a otro, es agregar. Todas esas son reacciones que vamos a ver en el metabolismo. ¿Quiénes catalizan esas reacciones para que puedan ocurrir en un tiempo apropiado para la vida de la célula? Las enzimas, que ya las vieron en química, son catalizadores biológicos. ¿Modifican qué de las reacciones? Modifican la velocidad de las reacciones, pero no el equilibrio. ¿Está? La velocidad a la cual se alcanza el equilibrio. Y el concepto de holoenzima es la apoenzima, es decir, la parte proteica, más una coenzima o un cofactor, cuando lo tienen. ¿Está bien? La diferencia entre coenzima y cofactor es que las coenzimas generalmente, bueno, no tanto, pero en realidad hay muchas coenzimas que están firmemente unidas a la parte proteica, sobre todo cuando se llama grupo prostético, está bien unido covalentemente. Los cofactores muchas veces son metálicos, ¿sí? Pero bueno, no es tan importante porque algunos los toman como sinónimos. Por ejemplo, si yo tengo una enzima que cataliza una reacción de óxido-reducción, ¿qué coenzima va a tener que necesitar? Ya sé que no lo tienen por qué saber, pero te pregunto. ¿Es una óxido-reductasa o una deshidrogenasa? Es el nombre, muy bien. ¿Y qué necesita? ¿Una coenzima de qué? De óxido-reducción, que son esas que vimos cuando vimos la diapositiva del metabolismo. Es decir, el NAD, el FAD, el NADP. ¿Está? O sea, esas coenzimas siempre van a estar asociadas a reacciones de óxido-reducción. ¿Está? ¿Sí? Y esto rapidito, porque así entramos en glucólisis, no se asusten con los gráficos. Entonces, esta es la energía libre, ¿sí? G, ¿está bien? Del delta G, que vieron en química, ¿lo vieron un poquito? Bien. Y entonces, este es el tiempo del progreso de la reacción. Entonces, estos son los sustratos, estos son los productos. ¿Cuál tiene más energía libre? ¿Los sustratos o los productos? En este caso, los sustratos. Entonces, la reacción se dice que puede ocurrir, ¿sí? Porque de sustratos a productos se libera energía. Pero ¿qué ocurre para que pase de sustrato a producto? Tiene que pasar por un estado de transición que tiene mucha energía. Entonces, si bien esta reacción puede ocurrir espontáneamente, tiene que subir primero esta montaña y después bajar para pasar a productos. Entonces, la energía de activación, que es esta, es muy alta. Entonces, esa reacción, por más que se considere exergónica y podría ocurrir, ocurre muy lentamente por la energía de activación. Y entonces, ¿qué es lo que hacen las enzimas? Bajan la energía de activación, ¿sí? Entonces, el delta G de la reacción no catalizada es muy alto, la diferencia de energía libre. En cambio, de la reacción catalizada es mucho más bajita, y entonces esta reacción de sustratos a productos puede ocurrir en un tiempo adecuado para la vida de la célula. ¿Queda claro? Entonces, lo que hacen las enzimas es bajar esa energía de activación. Pero la energía de los sustratos y los productos es la misma, ¿sí?
y las concentraciones de sustratos y productos en el equilibrio es la misma, con o sin enzima, ¿sí? Y entonces, esta primera parte es densa, pero bueno, es eso, es refrescar algunos conceptos. Después vamos más al metabolismo. ¿Qué es el delta G? Cero. El delta G0 es la variación de energía libre de una reacción en condiciones estándar, ¿sí? Que las vieron en química. Pero en este caso las condiciones estándar siempre son a pH 1 en química, y en realidad en el cuerpo humano el pH es pH 7,4, pero entonces las condiciones estándar bioquímicas aparece ese apóstrofe, ese tilde, ¿sí? Eso indica que son condiciones estándar bioquímicas, que es a pH 7, ¿está? 25 grados centígrados o 298 grados Kelvin, no importa. Esa es la temperatura, una atmósfera de presión, ¿sí? 1 molar la concentración de reactivos, eso es igual que en química, pero el pH 7, ¿está bien? Condiciones estándar bioquímicas. Bien. ¿Y qué es? La diferencia de energía libre del estado basal de los reactivos y los productos. La diferencia de energía entre ese S que veíamos antes y la B. Esa es el delta G en condiciones estándar. La fórmula es esta, no importa, ya la habían visto, ¿sí? Ya le digo, no van a tener que aplicarla, es para recordar un poquito de qué se trata. Cuando decimos que una reacción ocurre, no ocurre, menos R por T por el logaritmo natural de la constante de equilibrio, ¿sí? O sea que es lo mismo que menos R por T por el logaritmo natural de la concentración de productos sobre la concentración de sustratos en el equilibrio. Esto en el equilibrio para que esto sea la constante de equilibrio. ¿Está claro? Este término reemplaza a constante de equilibrio si las concentraciones de productos y sustratos son las del equilibrio. ¿Está? Esa es la fórmula. Entonces, el delta G en condiciones estándar, si el delta G, perdón, en condiciones estándar es mayor que cero, la reacción es endergónica, es decir, los sustratos tienen menos energía que los productos. Entonces, para ir de sustrato a producto, requiero que el sistema me dé energía. ¿Me siguen? Y pero ahora vamos a ver lo que pasa en las células. Si el delta G en condiciones estándar bioquímicas es menor que cero, quiere decir que los sustratos tienen más energía que los productos. Y entonces la reacción es exergónica, puede ocurrir espontáneamente y libera energía al medio. ¿Recuerdan eso? A pesar de las fórmulas, ese es el concepto que quiero que tengan. Sí. Vamos a verlo acá. Esta representa una reacción que tiene un delta G en condiciones estándar bioquímicas que es exergónico. ¿Por qué? Los sustratos tienen más energía, la energía está en el eje Y. Los sustratos tienen más energía que los productos, ¿lo ven? ¿Sí? Después tiene que pasar por la energía de activación, que eso lo arregla la enzima, ¿está claro? Pero los sustratos tienen más energía que los productos. Entonces esa reacción es exergónica porque libera energía al medio, ¿está claro? Puede ocurrir espontáneamente, ¿sí? La diferencia de energía entre esto y esto, entre esto y esto, porque siempre es diferencia de energía del producto menos la energía del sustrato, me da menor que cero. El delta G es negativo y entonces quiere decir que la reacción es exergónica. ¿Ahí se entendió? Al revés, si fuera al revés, si yo ahora esto lo considero sustrato y esto lo considero producto, ¿lo ven? Entonces ahí es la diferencia de energía, si esto es sustrato y eso es producto, es que estos sustratos tienen menos energía que los productos. Entonces la reacción, el delta G, que es la energía libre, ¿sí?, de los del sustrato, que en este caso ponemos acá este sustrato y este producto, lo estamos considerando para este lado. ¿Me siguen? Bueno, esto es mareando, ¿sí? La energía libre del sustrato menos la energía, de nuevo hice mal, del producto menos la energía del sustrato, ¿sí? En este caso tengo que hacer
Hice mal. Ah, esta. Está bien. El producto. Me mareé yo. Porque como estoy tomando distinto, esperen que no. Acá, el producto menos el sustrato como está, me da menor que cero. ¿Está bien? La reacción es exergónica. Si yo considerara al revés, esto me da mayor que cero. Quiere decir que si el sustrato tiene menos energía libre que el producto, ¿está bien? ¿Sí? Yo cuando hago P, la energía libre de P menos S, me da un valor mayor que cero. Pero eso quiere decir que para pasar de sustrato a producto le tuve que entregar energía de algún lado. ¿Entienden? Y esa es una reacción endergónica. ¿Sí? Igual ahora lo vamos a complicar un poquito más, porque esto es en condiciones estándar. Y en la célula, ¿estamos en condiciones estándar? Entonces, finalmente para saber... esto ya lo había dado. ¿En qué sentido va a ir una reacción química, bioquímica? ¿Sí? Lo importante no es el delta G en condiciones estándar, sino el delta G en condiciones reales. Esto es lo que quiero que les quede. Es decir, el delta G en condiciones estándar, ¿se acuerdan que era menos R por T por el logaritmo natural de la concentración de productos y sustratos? Lo ponemos acá. Delta G en condiciones estándar bioquímicas será igual a menos R por T por el logaritmo natural de la constante de equilibrio. ¿Se acuerdan? Bioquímica, ¿sí? Bien. Pero el delta G en condiciones reales es la diferencia de energía libre cuando la reacción ocurre realmente en la célula, a las concentraciones que están los sustratos y productos en la célula. ¿Queda claro? Y entonces, eso me va a indicar el sentido de la reacción, si va a ir de sustratos a productos o de productos a sustratos. ¿Sí? El delta G, entonces, en condiciones reales, ¿cómo se calcula? Tiene que ver con el delta G en condiciones estándar, ¿sí? Pero además se le suma otro término, que es más R por T por el logaritmo natural de la concentración de productos sobre la concentración de sustratos reales, ¿sí? En ese momento en la célula. ¿Queda claro eso? Bien. Si esta concentración de productos y sustratos justo coincide con la del equilibrio, porque estamos en el equilibrio, ¿qué pasa con el delta G? ¿Se hace qué? En el equilibrio el delta G es igual a cero. ¿Por qué? Porque le estamos sumando menos RT por el logaritmo natural de la constante de equilibrio más R por T por el logaritmo natural de la constante de equilibrio, cuando esto coincide con la constante de equilibrio. ¿Me siguieron? Entonces, cuando en la célula una reacción llega al equilibrio, no hay diferencia de energía libre. El delta G se hace cero. ¿Está claro? ¿Sí? Ahora, si la concentración de productos y sustratos es diferente de la del equilibrio, si el delta G este es negativo, quiere decir que este término es más grande que este. ¿Está bien? Perdón, al revés. Más chico que este. ¿Sí? Esto es menos RT por el logaritmo natural de la constante de equilibrio. Entonces, si este término es más grande, el delta G es negativo. Si este término es más grande, el delta G es positivo. No importa en la fórmula, lo que quiero que entiendan es que si el delta G en condiciones reales es negativo, la reacción es espontánea de sustratos a productos. ¿Entiende eso? ¿Sí? El término exergónico que teníamos para el delta G en condiciones estándar, ahora decimos directamente que es exergónica y espontánea en esas condiciones reales. ¿Está claro? Y si el delta G es positivo, no es espontánea de sustratos a productos, porque los productos tienen más energía que los sustratos. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, después aplicamos el concepto, pero no aplicamos las fórmulas, no se preocupen. El tema es que lo importante es que si una reacción, si el delta G en condiciones estándar es chiquitito en valor absoluto, ¿me siguen? Ya sea negativo o positivo, es chiquito en valor absoluto.
entonces yo puedo llegar a tener una reacción reversible en el organismo. ¿Por qué? Porque si yo puedo variar mucho la concentración de sustratos y productos, puedo hacer que vaya a anular ese delta G en condiciones estándar. Por ahí este era negativo, ¿sí? Pero yo modificando la concentración de productos y sustratos en la célula, ¿sí?, puedo hacer que se vuelva positivo. ¿Está? Y que entonces vaya de productos a sustratos o al revés. ¿Está claro o no? Entonces, las reacciones reversibles generalmente lo que tienen es que operan cerca del equilibrio. ¿Está bien? ¿Sí? Y entonces pueden revertir el signo del delta G en condiciones estándar. ¿Está bien? Si yo tengo un delta G en condiciones estándar negativo y este término es chiquito, todo esto se me hace negativo. ¿Está? Pero en algún momento cambio la concentración de productos y sustratos en la célula y puedo hacer que este delta G se me haga positivo, es decir, que la reacción vaya para el otro lado. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, variando la concentración de sustratos y productos en una célula, algunas de las reacciones pueden ser reversibles. ¿Está claro? ¿Sí o no? Bien, porque lo que importa para el sentido de la reacción es el delta G en condiciones reales y no solo este. ¿Está? Bien, más o menos. Ya sé que este concepto es difícil. Después lo leen bien. Ya pasamos a la regulación enzimática. Después vamos a volver, pero les digo algo para que ya les quede. En toda vía hay algunas enzimas que son regulatorias, ¿no es cierto? Que son los puntos de control para ver si esa vía va a estar más activa o menos activa, ¿sí? Las enzimas regulatorias catalizan reacciones irreversibles. ¿Está claro? Entonces, por más que modifique yo los sustratos, los productos, esa enzima solo cataliza en un solo sentido. ¿Queda claro eso? Esas enzimas regulatorias que catalizan reacciones irreversibles, esas reacciones siempre ocurren lejos del equilibrio, ¿está? Por eso son irreversibles. ¿Sí? Sí. Las enzimas actúan en un solo sentido cuando las reacciones que catalizan son irreversibles. Claro. Es decir, hay reacciones en el cuerpo que son irreversibles. Por ahí lo puedo revertir, pero con otra enzima distinta. Pero esa enzima no cataliza una reacción reversible. ¿Está bien? Cuando una enzima cataliza una reacción irreversible, esa reacción opera siempre muy lejos del equilibrio. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Porque si operara cerca del equilibrio, en algún momento modificando los sustratos y los productos puede hacer que se revierta. Que el delta G pase de negativo a 0 en el equilibrio a positivo. ¿Se entiende? ¿Más o menos? Después lo vamos a ver mejor en la práctica, que hay una pregunta. No de delta G, sino de cómo son las reacciones Esto es lo más importante de la materia. Formas de regulación de enzimas, ¿sí? ¿Cómo puedo regular la actividad de una enzima que sea regulatoria, no toda? ¿Sí? Disponibilidad de sustratos. Si yo aumento la disponibilidad de sustratos de una enzima, puedo aumentar su actividad enzimática, ¿sí o no? Bien, mientras que no esté saturada, ¿no es cierto? Puede ser inhibición por el producto directo de la reacción, es decir, la enzima cataliza. Ahora vamos a ver un ejemplo. A más B cataliza a C más D. Y entonces, esta es la enzima. Y C inhibe a la enzima. Es decir, cuando se acumula mucho del producto C, inhibe la enzima. Esa es inhibición por producto, directo de la reacción, no del final de la vía, no retroalimentación negativa. El producto directo de la reacción la inhibe, ¿sí? Sería como un feedback negativo. Sí, pero ese concepto se aplica también a cuando es el final de una vía metabólica. Entonces, el último metabolito de la vía, por ahí inhibe la primera enzima. Pero esto es inhibición directa de su producto, ¿está claro?
El producto lo que controla es su propia formación, ¿sí? No, lo que quiero es que diferencien retroalimentación negativa, ¿sí?, de inhibición por producto directo. Los dos son feedback negativo, pero el otro necesita sí o sí, ahora lo vamos a ver, que la enzima sea alostérica. En cambio, la inhibición por producto es que el producto se mete, compite por el sitio activo de la enzima, ¿está claro? Por ahí no es una enzima alostérica. ¿Me siguieron o no? Por ahí es una enzima micaliana, ahí vamos a ver. Es una enzima micaliana, no tiene sitios alostéricos para que se una a C. El C por ahí compite con B por el sitio activo. ¿Está claro? Esa es inhibición por producto. Es una inhibición competitiva. ¿Me siguieron? Sí. O sea que la diferencia con la retroalimentación negativa sería el sitio. Retroalimentación negativa es un concepto grande, que es que algún metabolito de la vía, del final de la vía o el mismo producto, inhibe a una enzima. Los dos son retroalimentación negativa, pero en realidad, en vez de, porque a ustedes les gusta mucho ese concepto, pero en vez de hablar de retroalimentación negativa, lo que hablamos es de tipos de modulación. Entonces, el tipo de regulación es inhibición por producto. El producto compite con uno de los sustratos por el sitio activo. ¿Queda claro? ¿Sí? En cambio, la modulación alostérica es un modulador que se une a un sitio alostérico. ¿Está claro? Los dos pueden formar parte de algún tipo de retroalimentación. ¿Se entiende? Pero el mecanismo es este. O inhibe porque compite por el sitio activo, o se une a un sitio alostérico. ¿Me siguieron? Ahora vamos a ver ejemplos. Modificación covalente reversible. Se agrega o se quita un grupo reversiblemente. Los voy a nombrar nomás porque tengo figuras de cada uno. Conversión de simógeno en enzima. ¿Cuál vieron ustedes? ¿Qué simógeno vieron en las proteínas séricas que se convierte en enzima? Bueno, el fibril, no sé, ese es un caso de un simógeno que se convierte, pero no una enzima, la fibrina. ¿Cuál? La protrombina que se convierte en trombina, y esa sí es una enzima. ¿Está? Eso es irreversible, ¿no es cierto? Después nunca más se puede volver al simógeno. Pero es un tipo de regulación enzimática. Unión o liberación de subunidades proteicas, es decir, se libera de una que la está inhibiendo. Es como si fuera un cohete que va emitiendo partes, emite una parte que le molestaba y entonces puede realizar su catálisis. Esa es reversible. La presencia de isoenzimas, es decir, distintas proteínas, ¿sí?, distintas estructuras primarias, secundarias, terciarias que catalizan la misma reacción. ¿Sí? ¿Ese concepto lo vieron en química? Y es muy importante porque la isoenzima hepática puede tener una regulación y la isoenzima muscular puede tener otra regulación. ¿Está claro? ¿Sí o no? Ahora vamos a ver ejemplos. Y este que lo pregunto en los finales y nunca se lo acuerdan, así que grábenselo a fuego. Regular el nivel de enzimas, que ya lo vimos en las primeras clases, por síntesis o por degradación, y lo más común es por síntesis, es decir, aumentar la transcripción de una enzima, la transcripción del ARN mensajero, la traducción, y entonces la síntesis de esa enzima. Si yo aumento la síntesis de una enzima, ¿qué aumento? La concentración de esa enzima en la célula, ¿sí o no? Y entonces, ¿qué parámetros cinéticos estoy aumentando? ¿El KM? ¿Estoy modificando la afinidad por el sustrato? No, la velocidad máxima. ¿Está claro? Ese es un tipo de regulación que llamamos a largo plazo. De todos estos vamos a ver tres principales, no, vamos a ver muchos, pero los más importantes son tres que lo vamos a ver ahora lo último, un repasito. Las enzimas micalianas ya las vimos, entonces voy a ir más rápido porque no voy a llegar a glucólisis. Las enzimas micalianas no tienen sitios alostéricos, generalmente no tienen más de una subunidad, y la cinética es hiperbólica. Tengo los parámetros KM y B máxima, ¿sí? ¿Cómo entonces puedo regular? Hay muy pocas regulatorias que sean micalianas, pero hay algunas en el
metabolismo. Entonces, ¿qué tipo de regulación pueden tener estas enzimas micaelianas? Disponibilidad de sustrato, inhibición por producto directo de la reacción, porque si compite por el sitio activo, ¿ven? Y regulación a largo plazo, es decir, aumentar su síntesis. ¿Está claro? Bien, entonces no quiere decir que ninguna micaeliana pueda ser regulada. Algunas poquitas pueden ser reguladas, pero solamente por estos tres tipos de regulación. ¿Está? Y las enzimas alostéricas ya lo vimos, pero es muy importante para recordar. Las enzimas alostéricas tienen curvas sigmoideas, ¿sí? Porque tienen cooperativismo con su sustrato, ¿se acuerdan? Pero ¿qué tienen? Sitios alostéricos donde se pueden unir moduladores, ¿está bien? Esos moduladores pueden ser algunos del final de la vía, entonces puede ser un tipo de retroalimentación negativa, ¿está? Si es un modulador negativo, en este caso, por ejemplo, modifica el KM, ¿sí? Aumenta el KM para su sustrato, entonces baja la actividad. ¿Me siguen o no? Si se une un modulador positivo, disminuye el KM. Entonces, si la concentración de sustrato en la célula era esta, ¿sí? Cuando está el modulador negativo, tengo menos actividad. Cuando está el modulador positivo, tengo más actividad a esa concentración de sustrato. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, no, hice la misma actividad, no hice hacer concentración de sustrato. A esta si imaginamos que esta es la concentración de sustrato en la célula, por decir, cualquiera, o pongamos una acá. Si tengo un modulador positivo, tengo casi un 90% de actividad, ¿lo ven? Pero si tengo un modulador negativo, tengo menos del 40%, ¿sí? O 40%, no menos, 40%, ¿lo ven? Entonces la concentración de sustrato en la célula no varió. Lo que varió es que hay un modulador positivo o negativo. ¿Está claro? Bien. Esto es el ejemplo de una enzima que vamos a ver ahora, pero lo vemos ya en la glucólisis, que tiene muchos moduladores. Aumenta el ADP, la MP, la fructosa 2,6-bifosfato, la inhibe el ATP, el citrato, los protones. ¿Sí? Después lo vemos. Acá están las de las enzimas alostéricas, pero en vez de curva, viendo con un esquema muy simple. Entonces, una enzima menos activa tiene un sitio alostérico donde se une un modulador positivo y entonces cambia la forma del sitio activo y acepta más al sustrato. Es decir, disminuyó el KM, aumentó la afinidad por el sustrato. ¿Lo ven? ¿Sí? Muy simple está eso, ¿no? Porque ahí está representado un solo sitio activo, un solo sitio alostérico. ¿La modificación covalente siguen todavía o no? Es lindo esto. A mí me gusta. Díganme que sí. Bueno, ahora empezamos con glucólisis. Pero lo más importante primero es entender cómo se regula el metabolismo, ¿está bien? Porque es lo que más vamos a hacer hincapié, ¿sí? Este cuadro es un montón. Entonces, hay millones de modificaciones covalentes de enzimas y de proteínas. ¿Cuál es la que más vemos en bioquímica? La modificación covalente por fosforilación y desfosforilación. ¿Está claro? ¿Qué grupo se agrega por unión covalente o se quita? El grupo fosfato. ¿Está? Bien, esa es la más importante. Después las otras, algunas las van a ver, adenilación, adeperilación, metilación, la van a ver más en las histonas, en histología y en biología molecular, ¿sí? Y esto es lo más importante para después identificar qué hace una enzima, ¿sí? Entonces, los nombres que se mantienen. Esta es una cadena lateral de un aminoácido que tiene un hidroxilo, que son estos, serina, treonina, tirosina, que son los que se pueden fosforilar, ¿está? Lo importante es que tiene un hidroxilo que se puede fosforilar, ¿lo ven acá? ¿Qué enzima le agrega ese grupo fosfato? ¿Cómo se llama? Quinasa. ¿Está claro? Esto lo tienen que saber. Las quinasas son las que fosforilan proteínas, ¿sí? Hay otras quinasas que fosforilan otros compuestos, pero las proteínas quinasas es que fosforilan proteínas. ¿Está claro? Bien.
¿Y quién le quita? Es capaz de quitarle ese fosfato. Una proteína fosfatasa. ¿Está? Entonces yo siempre que hablo de quinasa es que estoy introduciendo un grupo fosfato. Si hablo de fosfatasa es que estoy quitando ese grupo fosfato. ¿Está claro? Ahora, un concepto importante que lo vamos a repetir, pero uno, no sé por qué, tenemos ciertos patrones en el cerebro y pensamos todos de la misma manera en algunas cosas y entonces siempre pensamos que la enzima cuando está fosforilada está activa y cuando está desfosforilada está inactiva. Es lo primero que tendemos a pensar, ¿sí? Pero no todas. Algunas enzimas están activas cuando están fosforiladas y otras están activas cuando están desfosforiladas. ¿Está claro eso? Bien. Entonces lo tenemos que ver para cada enzima. Bien, esto es conversión de zimógeno en enzima, pero no importa, no es tan importante. Es una enzima digestiva, ¿no es cierto? Se le quita una parte, es una proteasa digestiva. La vamos a ver cuando veamos compuestos nitrogenados. Esta es separación de subunidades inhibitorias, pero ¿y por qué la puse acá? Porque acá está una proteína quinasa que ya la vieron en biología, ¿o no? La PKA, ¿por qué se llama A, esta proteína quinasa? Porque es activada por AMP cíclico. ¿Está? ¿Y cómo la activa el AMP cíclico? El AMP cíclico se une a unas subunidades que son regulatorias, que la inhiben a la enzima, y entonces cuando se une el AMP cíclico, cambia la conformación y libera la parte activa para que pueda fosforilar proteínas. ¿Está claro? Es un ejemplo. Después no les pregunto cómo se activa. Ustedes tienen que saber que la proteína quinasa A se activa por AMP cíclico. Pero se los doy ahora como ejemplo de separación de unidades inhibitorias. Estamos viendo los ejemplos que vimos recién, todos los ejemplos de regulación. Vamos a resumir los modos más importantes que sí o sí tienen que saber de regulación. ¿Cuáles son? Y los separamos a corto plazo y a largo plazo. Esto a corto plazo y a largo plazo es el tiempo que tarda en regularse y además el tiempo que dura esa regulación. ¿Me siguieron? Tiempo que tarda en producirse la regulación y además el tiempo que dura esa regulación. A corto plazo separamos la modulación alostérica. Se une el modulador, la cambia. Se desune el modulador, también vuelve a su estado basal. La modificación covalente también es a corto plazo. Algunos lo llaman a mediano plazo, ¿está? Por si lo ven en los libros. Pero nosotros la clasificamos como a corto plazo. Fosforilación y desfosforilación. ¿Y a largo plazo cuál va a ser? Cuando aumenta la síntesis de enzimas. Dura más tiempo y además tarda más tiempo, porque se tiene que sintetizar la proteína. ¿Me siguieron? Estos tres tipos los tienen que salir sabiendo hoy de la clase. ¿Está? Somos un parcialista, los tienen que saber. ¿Los entendieron? ¿Sí? Bien. Esta se la pueden imprimir y tener en la carpeta. Así se les fija a fuego. ¿Sí? Y vamos a empezar con el metabolismo de hidratos de carbono. De la glucosa, ¿qué podemos hacer? Podemos sintetizar glucógeno, que no lo vamos a ver hoy. Podemos oxidarlo por una vía que se llama vía de las pentosas fosfato, que la vamos a ver más adelante. O podemos oxidarla a piruvato en la glucólisis, que es lo que vamos a ver hoy. Y entonces tenemos que la glucosa pasa por 10 reacciones sucesivas a 2 piruvatos, ¿sí? El destino del piruvato ya lo vieron en biología, ¿no es cierto? En las levaduras, porque nosotros no tenemos fermentación alcohólica, porque después me hablan de fermentación, nosotros no vamos a usar el término fermentación en bioquímica, porque es un concepto más de organismos biológicos que no son el ser humano, ¿está bien? Se puede fermentar a etanol y dióxido, si estamos haciendo cerveza, ¿sí? A veces en el pan también. Bueno, puede ir a formar acetil-CoA en condiciones aeróbicas en el cuerpo, ¿no es cierto? Lo vamos a ver en el teórico que viene. Y después se puede oxidar completamente a dióxido y agua en el ciclo de Krebs y la cadena. Bien. O en condiciones anaeróbicas, sí, que dice fermentación, pero en realidad es glucólisis en condiciones anaeróbicas,
se puede pasar al lactato en el músculo en ejercicio intenso y en los eritrocitos y en otros organismos, ¿no? ¿Por qué en los eritrocitos siempre pasa lactato el piruvato? Porque no tiene mitocondrias, o sea, no tiene otra que hacer glucólisis anaeróbica, ¿está claro? ¿Cómo entra y sale de la glucosa de las células? Porque vamos a partir de la glucosa para hacer glucólisis. Esto es muy importante y tienen dos trabajitos para bajar en la PERCO, ¿los vieron? Los tienen que bajar y los tienen que ver. No son feos, son lindos. Fíjense que el de deficiencia del GLUT1 no tienen que ver todos los puntos, no es el detalle. El otro sí, entenderlo más, pero es un poquito. Lo suficiente leer y lo suficiente para contestar la pregunta que les hacemos en la guía, ¿está bien? Que hay unos ítems que no, el diagnóstico diferencial y otra cosa y otras dos partes no entran, que lo puse en la tele. No, esta guía la vamos a ver en 2 semanas. Antes eran 4 clases, ahora son 2 clases. Por eso tienen que traer un poco hecho, pero son... Sí, no alcanza. No. Ah, no, les puse en qué semanas son otros. En la PERCO hay una partecita que dice fechas de final y le puse en qué semana. Por ahí le puse la primera semana, no, tengo que agregar la segunda. ¿Cómo entra y sale de la célula? ¿Saben? Por los GLUT. Bien. Son transportadores, ¿sí? No son canales, son transportadores GLUT. Es una difusión siempre facilitada a favor de gradiente. ¿Está bien? Entonces entra a la célula cuando está más concentrada afuera, ¿sí? Y en el hígado, por ejemplo, el hígado es capaz de liberar glucosa a sangre. Entonces el sentido va a depender de cómo esté el metabolismo del hígado. ¿Me siguieron? Puede entrar o puede salir, ¿sí? Y entonces tiene, esto lo van a ver en el trabajito, en la parte estructural, para que la lean nomás, pero tiene 12, atraviesa 12 veces la membrana plasmática, y lo importante es que tiene, hay diferentes transportadores GLUT. Nosotros vamos a ver 4, que son los primeros que se descubrieron y son los más importantes, pero ya hay como 10 o 11. Si buscan trabajos en internet van a encontrar que hay un montón. ¿Está bien? Ustedes tienen que saber los 4 primeros para esto. Si quieren después estudiar más. Lo importante es que los distintos transportadores predominan en distintos tejidos y tienen distinta afinidad por la glucosa. ¿Cómo se mide la afinidad por la glucosa? ¿Qué parámetro cinético mide la afinidad de un transportador por su soluto a transportar? El KM de transporte en este caso, que es semejante al KM de las enzimas, ¿sí? El GLUT3 y 1, después vamos a ver dónde están, tienen mayor afinidad que el GLUT4, que tiene mucha mayor afinidad que el GLUT2. Esto es lo que está mal en el blanco. ¿Les dijeron en las comisiones? Bien, porque está invertido el GLUT4. Está en el último blanco, que no sé cuál es la edición, está bien, pero las anteriores está mal, ¿sí? Lo que está mal en el blanco es que dice que el GLUT4 tiene mayor afinidad por la glucosa que el GLUT3, y es al revés. Ahora lo vamos a ver bien con un gráfico, ¿sí? Esta la agregué nueva, pero es solo un dibujito, así que no hay problema, que no la tengan en el PERCO. Es para que vean cómo se agrupan esos pasos transmembranas para formar la estructura tridimensional del transportador, ¿sí? Y dice que tiene como un poro pentagonal, pero igual no es un canal, es un transportador que debe unirse a la glucosa, cambiar la conformación y liberarla del otro lado. ¿Está claro? Que es lo que vemos en este. Se une a la glucosa, cambia la conformación y la libera del otro lado, ¿sí? Siempre a favor de gradiente, ¿está bien? Y este está en inglés, pero no importa, es lo que importa acá es, bueno, algunas las pasé, que el GLUT1 está, dicen un montón de lugares, pero ¿dónde predominan? Lo que está marcado en verde, eritrocitos, o sea, glóbulos rojos, células endoteliales, ¿sí?, del cerebro, y en los astrocitos, ¿está bien?
Entonces, el GLUT1 es el que permite que pase la glucosa por la barrera hematoencefálica. ¿Está? Por eso van a ver que cuando hay deficiencia de ese GLUT1, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con la glucosa? ¿Va a pasar fácilmente al cerebro? No. Y eso es lo que causa un tipo de epilepsia particular, que no responde a los antiepilépticos. Que lo que falta es glucosa. ¿Está? Bien. Ese es el GLUT1. Fíjense lo bajito que es el KM. ¿Sí? El GLUT3 también tiene KM muy bajo. ¿Y dónde predomina? Que acá dice placenta, hígado, pero en hígado predomina otro. En el sistema nervioso central. En las neuronas predomina el GLUT3. ¿Sí? Acá. Por más que diga esto, hay unos poquitos en hígado, pero en hígado predomina otro. ¿Se entiende? Entonces, no se confundan con información que puedan encontrar, sino que vamos a considerar en cuál predomina. ¿Sí? Y también tiene un bajo KM, es decir, una alta afinidad por la glucosa. El GLUT2 está, y este sí es importante, en las células beta pancreáticas. ¿Qué hacen las células beta pancreáticas? Liberan insulina. En el hígado, que regula la glucemia. La glucemia es concentración de glucosa en sangre. En el riñón, en el intestino delgado. Todos estos tejidos son capaces de liberar glucosa a sangre. ¿Está? Este GLUT2, ¿qué tiene? ¿Tiene baja o alta afinidad por la glucosa? Baja afinidad por la glucosa. Es decir, la glucosa va a estar entrando al páncreas cuando esté muy alta, ¿no es cierto? ¿Y qué le va a indicar a las células beta del páncreas? Que tiene que liberar ¿qué? Insulina, porque la glucemia está alta. ¿Se entiende? Y el GLUT4 está en tejidos sensibles a insulina, o sea, no los que liberan insulina, en los que la insulina hace algo, ¿sí? Lo vamos a seguir viendo, no se preocupen, es la primera vez que se enfrentan a esto. Entonces, ¿qué son? El adiposo y el muscular, además de los linfocitos, ¿sí? No sé por qué puse esa flecha azul. Bueno, sí, sensible a la insulina, adiposo y muscular. Bien, el GLUT4 que funcione mal, el mecanismo que vamos a ver ahora cuál es, está relacionada con la diabetes tipo 2. Sensibilidad de los tejidos a la insulina. ¿Está? Bien. Ah, no está en inglés. Yo les dije que estaba en inglés. Es que antes tenía uno en inglés y me quedó sin datos. Bien. Esto lo tienen en la guía. Pero fíjense, este es el rango fisiológico de concentración de glucosa en sangre, ¿sí? Está en otras unidades, en milimol por litro. Por eso no son las unidades que normalmente van a ver. Pero este es el rango de variación fisiológica de la glucosa en sangre. En ese rango fisiológico, ¿cómo es el transporte para el GLUT3 y 1? ¿Alto o bajo? Alto. Porque está casi a saturación siempre, no importa que baje la glucemia hasta dentro de los valores normales, siempre va a estar entrando al cerebro, ¿está claro? ¿Qué pasa con el GLUT4? También es un poco menos afín a la glucosa y en el rango fisiológico está entrando, pero entra más cuanto más alta es la glucemia, pero no es dependiente de la glucemia, siempre algo puede estar entrando. Ojo que tiene otro tipo de regulación que vamos a ver ahora, ¿sí? ¿Me siguieron o no? Porque voy... Y el GLUT2, ¿qué pasa? ¿Cómo es esta parte? Es casi proporcional a la concentración de glucosa en sangre. Es decir, en el rango fisiológico de concentración de glucosa, es decir, este es el mínimo dentro, sin enfermedad, cuando nos levantamos después de una noche sin comer, tenemos en este rango, en este valor la glucemia. Después de comer tenemos en este valor, ¿está bien? Pero siempre dentro de los parámetros normales y nos funcionan los mecanismos para regularla, ¿está claro? ¿Y cuándo va a estar entrando glucosa al hígado? Cuando esté más alta la glucemia, ¿queda claro? Entonces el GLUT2 es... O sea, la entrada de glucosa por el GLUT2 es proporcional a la glucemia, es dependiente de glucemia, ¿está? Bien, en cambio en
en el cerebro es independiente de la glucemia, siempre va a estar entrando, ¿está? Y eso lo determina el KM. ¿Qué pasa? Esta también está nueva, pero la tienen en el trabajito que tienen que leer. ¿Qué pasa con los GLUT4? Que estaban en ¿qué? Adiposo y muscular. Tienen un tipo de regulación que es por insulina, es decir, cuando la glucosa en sangre baja, acá está el receptor de insulina, pero no hay insulina. ¿Dónde están situados los GLUT4? Puede haber alguno en membrana, pero la mayoría están situados en vesículas en el interior de la célula. ¿Lo ven? Cuando llega la insulina, se une a su receptor, hay una cascada de transducción de señales, que no la vamos a ver en esta materia, la del glucagón y la adrenalina sí, porque es más simple, esta no, ¿está? No tienen que saber qué pasa en el medio, pero la cuestión es que cuando llega la insulina, se une a su receptor, la insulina no entra a la célula, se genera una serie de modificaciones dentro de la célula que hacen que se produzca la exocitosis de las vesículas, que contienen en su membrana, que contenían transportador GLUT. ¿Qué pasa con el número de transportadores GLUT en la membrana del adipocito o del miocito? Aumenta. Entonces aumenta ¿qué parámetro cinético del transporte? La velocidad máxima del transporte, es decir, aumenta la entrada de glucosa en esas células. ¿Cuándo? Cuando hay insulina. ¿Está claro? Siempre que esos tejidos respondan a insulina. Cuando no responden, en la diabetes tipo 2. Vamos a ir viendo a lo largo del tiempo. Esto lo tienen en el trabajito, el primer trabajito de... Vale. Bueno, entonces, ¿se entendió? Hay mucho más sobre GLUT, pero lo van a ver en los trabajitos y en las guías, ¿sí? Porque si no, no entramos más. El tema GLUT es sumamente importante hasta el final, porque están involucrados, como vieron, por ejemplo, en la diabetes tipo 2, y está muy involucrado en la regulación de la glucemia. ¿Está bien? Entonces el GLUT2, que es el GLUT de hígado, va a estar captando o ingresando glucosa, va a posibilitar que ingrese la glucosa cuando la glucemia está alta después de comer, que llamamos periodo postprandial. Después de comer, ¿sí? Glucemia alta, entra glucosa al hígado. Cuando la glucemia está baja, ¿qué va a estar haciendo el hígado? Liberando glucosa también por el GLUT2, ¿sí? Bien, otra cosa más que no les dije que es importante. ¿Qué posibilita cuando entre la glucosa que no se escape? La fosforilación, ¿sí? Que es la primera reacción que vamos a ver en la glucólisis, ¿sí? Sí, yo no sé cómo video y eso que hoy está fresco. Igual en el aula 2 allá, con la calefacción teníamos que prender los aires acondicionados. Porque, ¿ves? Como más o menos. Bueno. Y las ventanas están abiertas, lo que pasa es que no se hace, ahí no se puede abrir, ¿no? Porque están sentados justo, porque para que se les haga corriente. Ustedes están encerrados acá, a oscuras. Bueno, si yo entré de afuera está lindo, cuando entré ya es otra temperatura. No sé cuándo, porque están arreglando la planta arriba, no sé cuándo pondrán. Supuestamente va a ser central la refrigeración algún día. Bueno, glucólisis, rápidamente, porque ustedes ya vieron parte. Entonces, ¿qué nos va a interesar de la glucólisis? No les vamos a pedir, recítenme glucosa, glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, no. Vamos a repasar ahora cómo es el proceso para que lo entiendan. Pero después vamos a ver los 3 puntos de regulación de la glucólisis, que eso es lo más complejo, ¿sí? Pero es lo más importante. Ya ustedes saben que ocurre en el citosol, ¿no es cierto? Que no requiere oxígeno, ¿está bien? Que el rendimiento energético es de 2 moles de ATP por mol de glucosa oxidada en glucólisis, ¿sí? Porque se generan 4, pero se gastan 2 en las primeras reacciones. Que el ATP se genera por fosforilación a nivel del sustrato. ¿Qué quiere decir esto? Que no se genera por fosforilación oxidativa, sino
que se genera directamente ahí. Se quita un fosfato de una molécula, se le pone al ADP. ¿Está? Eso quiere decir fosforilación a nivel del sustrato. Que la glucosa de 6 carbonos se oxida y da 2 compuestos de 3 carbonos cada uno. ¿Qué son esos compuestos? Piruvato, ¿sí? El destino del piruvato va a depender después si hay o no oxígeno. Entonces, esta es la reacción, pero que vamos a dividirla en 2 fases. La fase, para entenderla mejor, la fase preparatoria, ¿qué ocurre? Hay 2 fosforilaciones de la glucosa. En la primera, ¿lo ven? Se gasta ATP y la exoquinasa, ahora vamos a ver que exoquinasa y glucoquinasa la fosforilan y pasa glucosa 6-fosfato. ¿Lo ven ahí? Voy a poner acá. ¿Sí? Se fosforila de glucosa a glucosa 6-fosfato gastando ATP. Se isomeriza a fructosa, que es otro monosacárido. Se fosforila nuevamente a fructosa 1,6-bifosfato. ¿Está? ¿Cuántos ATP gasté? 2. Y después se rompe por una aldolasa. ¿Está? Se rompe en 2 moléculas de ¿cuántos carbonos cada una? 3. Que son el gliceraldehído trifosfato y la dihidroxiacetona fosfato. ¿Cuál de estos sigue las reacciones? El gliceraldehído. Entonces este se transforma porque es un isómero. ¿Está claro? Bien. Entonces las primeras reacciones es 2 fosforilaciones y la ruptura. ¿Está? Bien. Acá se oxidó, todavía no se oxidó. ¿Está? Solo se fosforiló y se rompió. Gasto 2 ATP. ¿Qué es lo importante de acá? Que lo vamos a ver más adelante. ¿En cuáles reacciones nos vamos a detener? En la primera y en esta. Este es el principal punto de control de la glucólisis. El pasaje de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato. ¿Está? Ahora lo vemos en detalle. ¿Qué pasa después? Tenemos el gliceraldehído 3-fosfato y tiene un 2 al lado porque son 2 gliceraldehído 3-fosfato. Y pasa, esto sí es importante, esta reacción, no, en realidad no es de las reguladas, ¿no es cierto? ¿Lo ven que son reversibles estas? No me dije, pero bueno. Miren acá, la primera es irreversible, es un punto regulado. La segunda es reversible. La tercera es un punto regulado. ¿Lo ven? Bien. Opera lejos del equilibrio, ¿sí? Acá, el gliceraldehído se oxida. Un aldehído que tiene grupo funcional CHO, ¿sí? ¿Se acuerdan? Se oxida a COOH, que es ácido. Esto es aldehído. ¿Se acuerdan eso de química? Entonces, el gliceraldehído pasa a 1,3-bifosfoglicerato. Además de oxidarse de aldehído a ácido, ¿qué le pasó? ¿Qué tiene nuevo? Este se llamaba gliceraldehído 3-fosfato. ¿Dónde tenía el fosfato? En el carbono 3. ¿Y ahora cómo se llama? 1,3-bifosfoglicerato. Es decir, ¿cuántos fosfatos tiene? 2. ¿Se gastó ATP para fosforilarlo? No. ¿Y entonces de dónde salió la energía? De la oxidorreducción. ¿Está claro? Las reacciones de oxidorreducción pueden generar energía. ¿Está bien? Lo que pasa en la cadena de transporte de electrones. Vamos oxidando y eso nos da energía para traslocar protones. Después lo vamos a ver bien. ¿Sí? Pero ya algo vieron de eso. Entonces, acá se hace un compuesto que tiene más energía, el 1,3-bifosfoglicerato. ¿Sí? ¿Y de dónde saca esa energía? De la oxidación del gliceraldehído. ¿Está? ¿Y qué se generó? Poder reductor. ¿Está bien? 2 NADH porque se genera 1 por molécula de gliceraldehído. ¿Está? Bien, esa es la única parte de toda la glucólisis donde se genera NADH. ¿Sí? Ese NADH, si estamos en condiciones aeróbicas, ¿a dónde va a ir? A la cadena de transporte de electrones. No directamente, sino que tiene que pasar por las lanzaderas. Bien. Y entonces tenemos el 1,3-bifosfoglicerato. ¿Y acá qué le hicimos? Se le saca el fosfato. Y entonces
ese fosfato rompemos el enlace con el fosfato y eso nos libera energía que nos permite que el ADP pase a ATP. Y acá ya empezamos a generar energía para la célula, útil para la célula, ¿sí? Bien, y el 3-fosfoglicerato por una mutasa pasa a 2-fosfoglicerato, es decir, que cambia de lugar el fosfato. Y acá hay algo importante también, es que sacando agua, esta enolasa lo que hace es cambiar de orden los carbonos, ¿sí?, de esta molécula. Entonces, de 2-fosfoglicerato, que es una molécula que tiene un poco de energía porque tiene un fosfato, pasamos a un compuesto de alta energía que llamamos fosfoenolpiruvato. ¿Les suena? El fosfoenolpiruvato tiene más energía que el ATP si consideramos el último fosfato del ATP, si lo hidrolizamos todo, no. ¿Me siguieron o no? Tiene un enlace fosfato de alta energía, el fosfoenolpiruvato. Entonces, ¿qué hacemos? Le sacamos ese enlace y ¿qué generamos? ATP. Esta reacción, porque aparece como no reversible, pero es reversible. Sí, recién lo veo que está mal. Pero el fosfoenolpiruvato, cuando pasa a piruvato, esta reacción es completamente irreversible y regulada. ¿Por qué? Porque después es difícil volver del piruvato al fosfoenolpiruvato. Lo vamos a ver más adelante, que para volver hay que hacer un caminito largo. ¿Está? Entonces, esta reacción es regulada, es decir, la célula regula si es necesario que el fosfoenolpiruvato pase a piruvato. ¿Me siguieron? ¿Sí? Porque si no es necesario, mejor que se quede como fosfoenolpiruvato. ¿Está? Entonces, ¿cuál es esta enzima? La piruvato quinasa. ¿Les suena? ¿La habían visto o no? Habían visto muy en general la glucólisis, ¿sí? Entonces, tenemos los 3 pasos regulados. Ah, bueno, ahí era para que vieran, pero ya lo vi. Ese es el CHO y acá es COOH, pero en vez de H tiene un fosfato. ¿Lo ven? Pero es un ácido. Acá está el fosfato en este carbono, acá pasa del 3 al 2. ¿Lo ven? Este es el compuesto rico en energía y después se forma piruvato. Entonces, ¿qué le pasó a la glucosa? Se oxidó y se rompió en 2 moléculas de 3 carbonos cada uno, ¿sí? ¿Cuántos ATP generamos? 4, pero menos 2 que gastamos nos quedan 2. ¿Y cuántos NADH? 2, porque es 1 por molécula de gliceraldehído que se... ¡Ay! Muy rápido. En anaerobiosis, ¿qué pasa? En las células musculares y en los eritrocitos. El piruvato pasa a lactato. Lactato es lo mismo que ácido láctico, ¿sí? Bien. Y fíjense, ¿es reversible esta reacción? Sí, pero ¿cuál es la flecha que está más larga? O sea que esta, si vos la ves, el delta G en condiciones estándar es espontánea en este sentido, pero en condiciones reales se puede revertir. ¿Cuándo? Cuando se acumula ¿qué? Lactato, ¿lo ven? Entonces, en condiciones anaeróbicas pasa perfectamente a lactato, ¿sí? Porque tiende a ir hacia lactato. Cuando se acumula el lactato, puede ir a formar de nuevo piruvato. ¿Lo ven? ¿Qué es lo importante de esta reacción? Que el NADH generado en la glucólisis se reoxida a NAD y está disponible para seguir oxidando la glucosa. ¿Está claro? Oxidando, vamos a ser más específicos, al gliceraldehído, ¿sí? Entonces, esto tiene que ocurrir en el eritrocito porque el eritrocito no tiene mitocondrias. Entonces, tiene que siempre generar lactato que sale a sangre para regenerar el NAD y poder seguir haciendo glucólisis y vivir, ¿sí? El eritrocito. Por eso vive 3 meses nomás, ¿sí? Tiene pura hemoglobina, tiene que hacer esto, tiene que hacer el BPG, ¿no es cierto? Bien. Entonces, ¿se entendió lo del lactato? Y en las células musculares el ejercicio intenso y de corta duración. Podemos estar mucho tiempo que tenemos predominio de metabolismo anaeróbico en el músculo. No, poco tiempo. Alta intensidad, que entonces el oxígeno que llega no alcanza, predomina el ejercicio anaeróbico, pero llega un momento que no podemos. No somos anaerobios facultativos como algunas bacterias.
que pueden vivir con oxígeno, pueden vivir sin oxígeno, nosotros no. ¿Está claro eso? Bien. Les quería mostrar. Lo había puesto, esperen, bueno. Había puesto la liberación, pero no está acá. No sé dónde quedó. Que el lactato debe ser eliminado a sangre, ¿no es cierto? Por el eritrocito. Y si se genera mucho, ya sé dónde está. Después les digo. En la regulación de la fosfofructoquinasa. Después les digo. Entonces, ¿cómo se regula la glucólisis? Porque tiene enzimas regulatorias. ¿Cuáles son esas enzimas regulatorias? Se lo mencioné al pasar, así que ahora las vamos a ver. Si se acordaban, me la decían. Piruvato quinasa, que es la última, la primera, y la fosfofructoquinasa 1, que es el punto más importante. ¿Sí? Ahora la vemos. ¿Cuándo está activa? Depende. Ahora vamos a ver. Depende de las hormonas. ¿Cuáles son las enzimas regulatorias de la glucólisis? Es lo mismo. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver ahora. Y eso es lo que ustedes tienen que poder responder. Esos son los 3 puntos de regulación de la glucólisis. El primer punto, la fosforilación de la glucosa, que puede ser por exoquinasa o glucoquinasa. Es el primero que vamos a empezar a ver. La fosforilación de la fructosa 6-fosfato por la fosfofructoquinasa 1. Y la regulación a nivel de la piruvatoquinasa. ¿Sí? Acá tienen un resumen, pero vamos a ir viéndolo, porque si no siempre hablo todo acá y es más fácil verlo por separado. Esta es la reacción catalizada por la exoquinasa y glucoquinasa también. Es una reacción irreversible. ¿Ven que el delta G, este es en condiciones estándar, pero en condiciones reales es más irreversible? ¿Sí? Bien. Y ahí se fosforila la glucosa, esta es la reacción, no nos dice mucho. Estas, como son quinasas, ves que son quinasas, pero no de proteínas. No son proteínas quinasas, sino que son una quinasa que fosforila a un monosacárido. ¿Me siguen? Pero siempre es quinasa. Vamos a ver, y es muy importante que acá hay varias isoenzimas. Hay exoquinasa 1, 2, 3 y la cuarta, que es la glucoquinasa. ¿Está bien? ¿Me siguieron? Eso lo van a leer igual en el blanco. O en el blanco. Entonces, esta es una figura del Devlin, ¿sí? La exoquinasas, entonces, en realidad son 3 exoquinasas que son muy parecidas entre sí. Y esta isoenzima se llama glucoquinasa porque tienen distintas cinéticas. ¿Cuál tiene más afinidad por la glucosa? Las 3 exoquinasas, la exoquinasa decimos en general. Exoquinasa. El KM es muy bajo, ¿sí? Mucha afinidad por la glucosa. En cambio, la glucoquinasa, ¿qué curva tiene además? Esta tiene curva sigmoide, es decir, tiene un cooperativismo positivo con la glucosa. Pero tiene un KM mucho más alto, es decir, va a estar activa cuando la glucosa esté muy concentrada. ¿Sí? Algo muy importante, entonces, tienen distintas cinéticas, son isoenzimas, pero diferentes. Se regulan diferentes y están en distintos tejidos. La exoquinasa es menos específica porque puede catalizar de glucosa y galactosa. Pero está en hígado, están poquito, está bien, poco. Están en hígado, las podemos encontrar, pero predomina la otra en hígado, que es la glucoquinasa, ¿sí? Y esta exoquinasa está en otros tejidos. En cambio, la glucoquinasa solo en hígado. ¿Me siguen? Bien. Ya dijimos que el KM es mucho menor para la exoquinasa, tiene mayor afinidad por la glucosa, es la regulación. Esta enzima tiene inhibición por producto. ¿Qué quiere decir? ¿Quién la va a inhibir? La glucosa 6-fosfato, porque compite en el sitio activo por la glucosa. ¿Está? ¿Se acuerdan que era una enzima micaeliana? Entonces no es alostérica, es micaeliana y tiene inhibición por producto. La insulina estimula la síntesis. ¿Qué tipo de regulación es? A largo plazo. Y tiene cinética micaeliana. Yo me voy con todas las manos negras. Bueno, la glucoquinasa es más específica, predomina en hígado, el KM es mayor, menor afinidad por la glucosa, y entonces es importante la regulación de la glucemia en periodo postprandial. ¿Qué significa esto?
En periodo postprandial va a estar activa porque va a estar entrando mucha glucosa por el GLUT2 al hígado, ¿sí o no? Porque está alta la glucosa afuera. Es después de las comidas, ¿se acuerdan? En el periodo postprandial. Entonces entra glucosa por el GLUT2. Tanto el GLUT2 como la glucoquinasa, los dos tienen KM alto. Es decir, ¿cuándo van a estar funcionando? El GLUT2, siempre, pero bueno, el GLUT2 para ingresar glucosa cuando está alta la glucemia. Y ahí va a estar activa la glucoquinasa que va a fosforilar a la glucosa. ¿Está claro? Impidiendo que salga. Quinesinética en sigmoide y la regulación se las doy, pero nunca se las tomamos, así que no se preocupen. Es más rara la regulación. Lo importante es que sepan que no tiene inhibición por producto. ¿Está claro? Es decir, cuando está activa la glucoquinasa, porque la glucosa está muy concentrada en el hepatocito, actúa y actúa y actúa y actúa. ¿Está? No se inhibe por glucosa 6-fosfato. ¿Está bien? Se inhibe por otras cosas que no importa, no. Como no se las tomamos, tengo no se las voy a dar, si no es mucho. ¿Cómo están? No sé qué hora es. Ah, bueno, nos queda media hora. No les hice ni respirar ni parar un poquito. Estoy entusiasmada. Bueno, nos queda... ahora sí tienen que respirar, porque la regulación de la fosfofructoquinasa es la regulación más difícil que vamos a ver en toda la materia. ¿Está? Entonces, todas las otras van a ser más simples que esta. Eso es lo bueno, ¿no es cierto? Entonces, no se preocupen si se marean un poquito esta primera vez. ¿Está? Respiren en serio, ¿eh? Por lo menos es viernes, los que no tienen taller ya se van, ¿no? Sí, de la glucólisis es importante saber cómo se regulan estas tres enzimas, qué reacción catalizan estas tres enzimas, en general lo otro que ocurre en el citosol, que saber más o menos que la glucosa se oxida y se genera NADH, ¿está bien? Que genera 2 ATP netos y que se rompen 2 moléculas de piruvato, eso lo tienen que saber. Que el piruvato puede pasar al lactato, también lo tienen que saber. Pero lo más importante es regulación. 3 enzimas regulatorias. 3 enzimas regulatorias, ¿cómo se regulan? ¿Cuándo está activa? En hígado, cuando está activa en músculo. ¿Está? Por eso vamos a empezar a ver esto. Este es el principal punto de control de la glucólisis. ¿Por qué es este y no la primera reacción? Porque la primera reacción es compartida con muchas otras vías. O sea, la glucosa 6-fosfato puede irse para otro lado. ¿Está? Sí. Claro. En la vía, el primer punto de control es el de la glucoquinasa exoquinasa. ¿Está? Pero más importante es, ahora vamos a ver por qué. Es más importante este punto de control. Vamos a ver cómo se regula, pero les quiero mostrar acá. Si yo tengo frenado esto porque tengo disminuida la actividad de la fosfofructoquinasa 1, ¿qué pasa con la fructosa 6-fosfato? Acá está todo, parece que fuera irreversible, pero es reversible. Entonces la fructosa 6-fosfato se acumula porque no puede pasar a esto y se transforma en glucosa 6-fosfato, ¿sí o no? Porque es reversible. ¿Y la glucosa 6-fosfato qué le hace a la exoquinasa? La inhibe. ¿Está? Entonces, cuando yo inhibo esta enzima, freno la entrada de glucosa a la glucólisis. ¿Me siguieron? ¿Sí? Bien. Y ahora vamos a ver cuántos tipos de regulación tiene la fosfofructoquinasa. Primero repasamos qué reacción cataliza, porque a veces le digo, ¿y qué cataliza? O en el final se olvidan el nombre. Esta prefiero que no se la olviden, digamos, para los parciales la tienen que saber, pero si en el momento, en el oral, por ahí están, y dice, no me sale el nombre, bueno, ¿qué reacción cataliza? ¿Está? De fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato, ¿sí? Con gasto de ATP, ¿está? ¿Qué utiliza? Como todas las quinasas, magnesio, y se hidroliza el ATP en ADP. Esta reacción sería muy endergónica si no estuviera acoplada a la hidrólisis del ATP. ¿Está?
Lo mismo pasa con la de la exoquinasa. Son reacciones acopladas, porque si no, fosforilar un monosacárido es muy endergónico. ¿Quién me da la energía? La hidrólisis del ATP. ¿Está? Entonces pasa a ser exergónica. Esta es la fosfofructoquinasa, una representación para que recuerden que es una enzima alostérica. Tiene varios sitios alostéricos y varios sitios catalíticos. ¿Sí? Por eso es sigmoidea. ¿Está? La tienen que saber dibujar, ¿eh? Pero está. Tiene curva sigmoidea, ¿por qué? Porque tiene varios sitios de unión a la fructosa 6-fosfato. Y además tiene varios sitios alostéricos porque tiene muchos moduladores alostéricos. Entonces, ¿qué tipo de regulación tiene esta enzima? Esto anótenlo. Alostérica, ¿no es cierto? Después lo tengo en una... pero así se me fija. Lo tengo en una diapositiva. Alostérica, y después la insulina induce su síntesis. ¿Qué tipo de regulación es esa? A largo plazo. ¿Qué parámetro se modifica cuando aumento la concentración de enzima? Aumenta la velocidad máxima. ¿Está claro? Se le va a grabar a fuego, ¿eh? Bien. ¿Tiene regulación covalente? No. Pongan no, con un no así de grande. Porque después vamos a ver una regulación covalente que está relacionada con esta, pero es de otra enzima. ¿Está? Entonces, ¿ella tiene regulación covalente directa sobre su proteína? No. ¿Está? Bien. ¿Quién la inhibe? Acá ya lo saben. ¿Quién la inhibe? El ATP. Fíjense ustedes que el ATP es sustrato, pero si aumenta mucho la inhibe. ¿Está? Esta vía glucolítica, ¿qué genera como resultado final? NADH, ATP y piruvato. ¿Sí? Que después vemos qué pasa con el piruvato. Bien. Entonces, el ATP es un producto final de la vía. ¿Está claro? Entonces, si viene sustrato acá porque lo necesita para fosforilar, si aumenta mucho el ATP, se frena la glucólisis. ¿Está claro? Y entonces esta enzima tiene sitios que son distintos al sitio activo donde se une el ATP y la inhibe. ¿Está? Profe, ¿es una inhibición por producto? No, por eso. Es una inhibición alostérica, porque no es que compite por el sitio activo, sino que tiene sitios de unión distintos al ATP. ¿Está? Sitios alostéricos. Esta modulación es alostérica. ¿Está claro? Bien. Los protones también la inhiben, es decir, que si se genera mucho lactato en el eritrocito y el eritrocito no lo puede eliminar rápidamente a sangre, se va a producir mucha producción o liberación de protones y se va a enlentecer la glucólisis. ¿Me siguieron? Lo mismo pasa en el músculo esquelético. ¿Está? Entonces es sensible a los protones. ¿Está? Y es un mecanismo como de defensa de la célula y del organismo, para que no baje tanto el pH sanguíneo. Cuando hay mucha producción de lactato, los protones inhiben a la enzima. ¿Está bien? El citrato, ¿de dónde recuerdan el citrato? ¿Lo recuerdan de algún lado? Del ciclo de Krebs. Es decir, se generó, eso lo vamos a ver la clase que viene, pero el acetil-CoA se unió a oxalacetato y generó citrato. Si el citrato no sigue en el ciclo de Krebs, por algo, después vamos a ver por qué. Pero si se acumula el citrato y pasa el citosol, inhibe la glucólisis. ¿Está? Citrato. Bien. Y este es el más importante de todos. Fructosa, bueno, vamos a ver primero los menos. El AMP y el ADP la activan, es decir, cuando baja la carga energética de la célula, se estimula la glucólisis, ¿sí? Siempre que estén dadas otras condiciones. Pero, considerando esto, sube la carga energética de la célula, se inhibe. Baja la carga energética de la célula, se activa. ¿Está claro? Igual, ¿cuál es el modulador alostérico más importante de esta enzima? ¿Lo tienen que saber? Sí. ¿Está?
La fructosa 2,6-bifosfato es el principal modulador alostérico de la fosfofructoquinasa 1. Es un modulador alostérico positivo. Si aumentan los niveles de fructosa 2,6-bifosfato, aumenta la actividad de la fosfofructoquinasa 1. ¿Me siguen o ya se marearon con los nombres? Si aumenta la fructosa 2,6-bifosfato, ¿qué es la fructosa 2,6-bifosfato? Ahora la vamos a ver, un monosacárido, ¿no es cierto? Con 2 fosfatos, ¿está? Bien. Si aumentan los niveles de este, aumenta la actividad de la enzima fosfofructoquinasa 1, que ponemos PFK1. ¿Está? Si aumenta la actividad de la enzima, ¿qué pasa con la glucólisis? Aumenta, porque es el principal punto de regulación. ¿Está claro? Bien. Entonces lo que vamos a empezar a ver ahora, que eso es lo que es un poquito más complicado, es quién sintetiza y quién degrada a este modulador alostérico, porque de algún lado tiene que salir. Y no puede ser siempre la misma concentración. Es decir, en los momentos en que tiene que estar activa la glucólisis, tiene que estar aumentado este modulador positivo, ¿sí o no? Y en los momentos que se frena la glucólisis, tiene que disminuir este modulador alostérico en la célula. ¿Quedó claro eso? ¿Sí? Entonces, todo lo que vamos a ver ahora es... No, tenemos unos grafiquitos antes, pero es cómo hacemos para que aumenten o disminuyan los niveles de fructosa 2,6-bifosfato, y primero lo vamos a ver en hígado. ¿Sí? Este es el efecto de la concentración de ATP. ¿Qué es? A alta concentración de ATP, ¿qué pasó con la curva? ¿Se desplazó hacia dónde? ¿Cómo es el Km para la fructosa 6-fosfato? Mayor. ¿Cómo es la afinidad? ¿Cómo es la actividad? Menor a una concentración determinada de sustrato. ¿Está? Recuerden que necesita un poquito de ATP para fosforilar, pero si aumenta la concentración de ATP, se inhibe la enzima. Esto es lo que yo les decía, que los protones deben ser eliminados del eritrocito, porque si no, inhiben a la fosfofructoquinasa 1, ¿sí? Pero ya se los dije, después lo leen bien, así pasamos a lo otro. Y acá es la fructosa 2,6-bifosfato. Esa es la fructosa y esos son los 2 fosfatos en fucsia, ¿lo ven? Esta fructosa 2,6-bifosfato ¿forma parte de la glucólisis? No. ¿Cuál era el compuesto que forma parte de la glucólisis? La fructosa 1,6-bifosfato. ¿Está claro? En una vía tenemos sustratos, productos, todos los que forman parte, los compuestos que forman parte de la vía, ¿cómo los llamamos? Intermediarios. ¿Está? Entonces decimos, ¿este compuesto es un intermediario de la glucólisis? No, no forma parte de la vía. Es un modulador alostérico de una de las enzimas. ¿Está claro? Bien. En una vía metabólica entonces tengo intermediarios, ¿sí? Productos, ¿está? Finales de la vía. Enzimas. Moduladores. ¿Me siguieron? Bien. Vamos a seguir viendo. La avena esa es un monosacárido. Entonces los nombres parecen todos parecidos, pero una cosa es la enzima, que es fructosa, fosfofructoquinasa 1, es una proteína, ¿está claro? Que es una enzima. En cambio, la fructosa 2,6-bifosfato es un monosacárido. ¿Me siguieron? Bien, si no interrúmpanme. Entonces, ¿qué efecto tiene sobre la enzima? Por eso les pongo tantas curvas para que se acostumbren. Si no hay fructosa 2,6-bifosfato, miren, esta es la actividad. Cuando hay un poquito de fructosa 2,6-bifosfato, miren cómo cambia. Aumenta un montón la actividad. Y cuando hay más fructosa 2,6-bifosfato, prácticamente en vez de alostérica parece micaeliana, ¿sí? Pero con mucha afinidad por su sustrato, ¿está? Entonces es muy potente este modulador. Y esto es la parte, pero ahora como vienen bien, lo van a entender bien. Entonces, no hay que marearse con los nombres, ¿está? Yo tengo que saber, en hígado, esto es en hígado.
Le puse hígado, porque esto no está en la que colgué, no dice, pero es en hígado, ¿sí? En hígado tengo que regular de alguna forma los niveles de fructosa 2,6-bifosfato. Entonces tengo que ver cuándo aumenta y cuándo disminuye. Pero primero tengo que saber qué enzima la sintetiza y qué enzima la degrada. Pero resulta que debe ser en la evolución que se juntaron las dos enzimas y las dos actividades están en la misma proteína. ¿Me siguieron? Entonces hablo de una enzima bifuncional, tiene dos funciones. Un dominio que se llama quinasa, que es la que sintetiza al modulador, lo aumenta. Y un dominio que se llama fosfatasa, uno está en lila y el otro está en fucsia, que es el que la degrada. ¿Hasta ahí me siguen? Bien, miren acá. De fructosa 6-fosfato, tengo que pasar a fructosa 2,6-bifosfato. ¿Sí? ¿Está? Y al revés, de esta tengo que pasar a esta. Este es el modulador alostérico positivo, de la fosfofructoquinasa 1. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí o no? No es intermediario de la glucólisis, es el modulador, de nuevo. Este es el modulador alostérico positivo de la fosfofructoquinasa 1. ¿Sí? Voy a ver cómo aumenta en el hepatocito, cómo disminuye. ¿Está bien? Alguien tiene que catalizar su síntesis, ¿sí o no? Alguien tiene que catalizar su degradación. Las reacciones de las que estoy hablando son estas. Tomamos fructosa, que en vez de ir por glucólisis se va para este lado y se transforma en fructosa 2,6-bifosfato, que es un modulador positivo. ¿Sí? Esta es la síntesis de ese compuesto. ¿Cómo es la degradación? Pasa de fructosa 2,6-bifosfato de nuevo a fructosa 6-fosfato. ¿Lo ven? ¿Eso? ¿Lo entendieron? ¿Sí o no? Siempre hablando en hígado. Ocurre también en otros tejidos, pero vamos a situarnos en hígado, vamos a comparar con músculo. Y ahí nos vamos a quedar en esto. Lo importante es, ya sé que ese compuesto es un modulador positivo, ¿sí o no? Quiero saber quién lo sintetiza, quiero saber quién lo degrada. Resulta que quien lo sintetiza y quien lo degrada está en la misma proteína. ¿Me siguen? Y eso es lo que confunde. Y entonces se llama enzima bifuncional, porque tiene las dos funciones. Pasar de esto a esto y de esto a esto. ¿Está? Ahora la enzima sería una locura que tuviera las dos funciones al mismo tiempo. Entonces, cuando está activa una parte, está inactiva la otra parte de la proteína. ¿Me siguieron? Tiene dos dominios. Entonces, hay un dominio que es el quinasa. Si es quinasa, ¿qué hace? Fosforila. Entonces, el dominio quinasa es el que sintetiza la fructosa 2,6-bifosfato. ¿Ahí me siguieron? Y el dominio fosfatasa es el que le saca uno de los fosfatos, para que pase a fructosa 6-fosfato. ¿Está? Los dos están en una enzima bifuncional que llamamos, ¿hasta ahí lo entendieron? Porque después con el nombre se hace más bollo. La enzima bifuncional, la sigla es allá arriba y es, justo está acá, enzima fosfofructoquinasa 2. ¿Está claro? Fosfofructoquinasa 2, porque no es la de glucólisis. ¿Está bien? Barra fructosa 2,6-bifosfatasa. Entonces, no importa ahora el nombre, yo lo que quiero que entiendan es, este es el dominio quinasa que se llama fosfofructoquinasa 2. Y este es el dominio fosfatasa, que entonces se llama por el nombre de su sustrato. ¿Cuál es el sustrato de esa? Fructosa 2,6-bifosfato. Entonces se llama fructosa 2,6-bifosfatasa. La enzima tiene las dos partes. ¿Me siguieron? Sí. Esta es la más difícil, les digo. Después son más fáciles. ¿Qué? Esperen que no escucho. Sí. ¿El compuesto o la enzima me estás hablando? No escucho. Voy a ir hasta allá porque no escucho. No. Tengo acá y los otros escuchen. La fructosa 2,6-bifosfato es un compuesto. ¿Recuerdan que lo vimos recién? Que tenía forma de
modulador alostérico positivo de la enzima regulatoria de la glucosa. Ahí estamos. Ahora lo que voy a ver es quién sintetiza ese compuesto, quién degrada ese compuesto. Ahí estamos. Bien. ¿Quién sintetiza ese compuesto? Las llaves. Ah, no se ve ahí. ¿Ven ustedes lo que yo escribo? No, no se ve. Bueno, lo pongo acá. Yo tengo que pasar de un compuesto A a un compuesto B. Y a veces tengo que volver del B al A. ¿Entienden? La cuestión es que para pasar de A a B, esta parte de la proteína tiene que estar activa, de la enzima. ¿Está? Para pasar de B a A, tiene que estar activa la otra parte de la enzima. ¿Ahí me entendieron? Entonces, yo, cuando aumentan los niveles de fructosa 2,6-bifosfato, que es B, ¿sí? Es porque está activa el dominio que sintetiza esa parte. De fructosa 6-fosfato pasa a fructosa 2,6-bifosfato. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí? Cuando tienen que disminuir esos niveles del modulador, está activa esta parte de la proteína y lo convierte de fructosa 2,6-bifosfato a fructosa 6-fosfato nuevamente. ¿Está claro? Lo importante es, cuando está aumentado en hígado los niveles de fructosa 2,6-bifosfato, ¿quién está activa? La fosfofructoquinasa, sí, también. 2, y a su vez se va a activar la fosfofructoquinasa 1 y se va a activar la glucólisis. ¿Está claro? ¿Más o menos? No, el BPG no. Ese es otro bifosfato, pero es otro compuesto de 3 carbonos. ¿Está? Sí. De nuevo. Igual es más fácil cuando vemos otras diapositivas, pero lo repito acá. Entonces, vamos así. A ver. Nosotros vimos que la principal, chicos, que me estoy quedando sin voz para terminar, la principal reacción regulada de la glucólisis era la que estaba catalizada por la fosfofructoquinasa 1, BFK1. ¿Esta la identifican? Bien, ¿qué pasa? De fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato y continúa la glucólisis. ¿Hasta ahí estamos? Ahora lo que estamos viendo es cómo se regula esa enzima. Y se regula por moduladores alostéricos. ¿Hasta ahí vamos? ¿Cuál es el principal modulador alostérico? Esta, la fructosa 2,6-bifosfato, que no es ni su sustrato ni su producto, es otro. ¿Está? Bien, ahora quiero ver quién hace que aumente en la célula ese compuesto y quién hace que disminuya. ¿Hasta ahí me siguen, chicos? Parecen de jardín, de infantes. Bien, entonces, ¿seguimos? ¿Hasta ahí me siguen o no? Entonces ahora estamos de nuevo en eso. ¿Quién sintetiza la fructosa 2,6-bifosfato para que vaya a activar a la enzima de glucólisis? ¿Sí? La sintetiza una enzima bifuncional, una partecita de esa enzima, que es este dominio. ¿Está? Cuando está activa no está activa en la otra parte de la enzima. Entonces, cuando está activa este dominio, aumentan los niveles de fructosa 2,6-bifosfato. Cuando se activa esta parte, disminuyen los niveles de fructosa 2,6-bifosfato. ¿Quedó claro ahora? Sí, ahora vamos a ver las hormonas. ¿Cómo? Ah, y ahora viene qué parte está activa en cada momento, ¿no es cierto? Sí.
cuando está activa el dominio fructosa 2,6 disminuye la fructosa 2. Sí. Bien, entonces, no se los nombres marean porque son todos parecidos. Hay que identificar cuál es cada cosa, ¿está bien? Ahora, esta es la más importante, pero ya les digo, es la regulación más difícil de toda la asignatura, así que no se preocupen. Las otras son más fáciles. La del glucógeno es mucho más fácil. Bien. Ay, esto es muy... Entonces, silencio, porque acá tienen que funcionar las neuronas, que entre glucosa por el GLUT3. ¿Desayunaron? Hay que desayunar. Bien, si no siguen en ayuno. Bien. Llega la hormona que es el glucagón. ¿Lo sintieron nombrar? Bien, el glucagón llega y se une, estamos en el hepatocito, hígado, ¿sí? A su receptor, que es de 7 pasos transmembrana, eso lo van a ver más en hígado, ¿sí? Ese receptor, el glucagón y la insulina nunca entran a la célula, sino que se unen a sus receptores, ¿estamos? El glucagón llega, se une a su receptor. Esto es lindo porque es un cuentito, la última parte es la película. El receptor activa una proteína G. La proteína G activa una adenilato ciclasa. ¿Lo vieron en biología? Sí. La adenilato ciclasa cataliza la transformación de ATP en AMP cíclico, que es un segundo mensajero. Ese AMP cíclico se une, ¿se acuerdan las subunidades inhibitorias de la proteína quinasa A? Es decir, el AMP cíclico aumenta en el hígado cuando llega el glucagón, ¿sí o no? Bien, llega el glucagón, aumenta el AMP cíclico dentro del hepatocito, ¿sí? Me salté todo lo del medio. Bien. Activa una proteína quinasa A, PKA, ¿sí? Esta PKA va a fosforilar un montón de cosas, pero en este caso va a fosforilar el dominio quinasa de la enzima bifuncional. Acá está fosforilada la PFK2. ¿Está? Espere que termino y después vuelvo a repetir, que así siguen un hilo. La PFK2 fosforilada se inhibe. ¿Ven que tiene una raya? Entonces, cuando viene el glucagón, aumenta el AMP cíclico, se activa la PKA. ¿Hasta ahí me siguen? La PKA viene y fosforila el dominio quinasa de la proteína, de la PFK2, vamos a decir para no hacer tanto lío, y la inhibe. Entonces, ¿qué parte se activa? La fructosa 2,6-bifosfatasa. Y entonces, ¿qué pasa con la fructosa 2,6-bifosfato? Pasa de fructosa 2,6-bifosfato a fructosa 6-fosfato. ¿Qué pasa con los niveles de fructosa 2,6-bifosfato en el hepatocito? Disminuyen. ¿Qué pasa con la actividad de la fosfofructoquinasa 1 de glucólisis? Disminuye, porque disminuye su principal modulador alostérico positivo. ¿Qué pasa con la actividad de la glucólisis? Entonces, ¿qué efecto tiene el glucagón en el hígado sobre la glucólisis? La disminuye. ¿Está claro? Bien. ¿Cuándo se libera glucagón? Cuando la glucemia está alta o baja. Baja, siempre dentro de niveles normales, ¿no es cierto? No hipoglucemia. ¿Está claro? Entonces, disminuye la glucólisis hepática cuando la glucemia es baja y se libera glucagón. ¿Estamos? ¿Sí? Bien, eso lo entendieron. Ahora hay que volver a repetir esto. ¿Está claro? Entonces, sí. Sí, no les di esa regulación. Pero cuando hay mucha fructosa 6-fosfato se inhibe también la glucoquinasa, pero es una reacción anterior. Fructosa 6-fosfato, ¿está? Si se acumula la fructosa 6-fosfato, quiere decir que este paso está inactivo. De fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato. ¿Está? Y entonces se acumula fructosa 6-fosfato y se inhibe la glucoquinasa. Pero no les di esa regulación, se van a armar más bollos los otros que no les llegan. Sí. ¿Qué dice? Si estoy en ayuno, tengo casa glucosa. En sangre. En sangre, por eso. Va a estar entrando, entonces, si la glucemia está
dentro de los parámetros normales, pero dentro de los parámetros normales en su nivel más bajo, ¿sí? Porque no hablamos de hipoglucemia. Si todo funciona bien, siempre estamos en el rango normal, ¿está? Pero en el nivel más bajo del rango normal, ¿está? Si nos hacemos un test de glucosa en ayuna, nos puede dar más bajo de lo normal, porque entonces es que falla algún mecanismo, ¿está bien? Entonces, glucemia baja, porque estamos en ayuno, nos levantamos y dormimos 8 horas, tenemos 8 horas de ayuno, ¿sí? Glucemia normal, pero dentro de lo normal los niveles más bajos, ¿está? Se libera glucagón, ¿sí? ¿El glucagón qué hace? Promueve la fosforilación de la enzima bifuncional en el dominio quinasa. Entonces se inhibe la síntesis de fructosa 2,6-bifosfato, ¿sí? Y aumenta su degradación. Entonces, vuelvo a decir lo mismo, si bajan los niveles de fructosa 2,6-bifosfato en el hígado, ¿qué pasa con la glucólisis? Disminuye, porque ¿qué enzima disminuye su actividad? La fosfofructoquinasa 1. La 2 primero, pero la 1 de la glucólisis. ¿Está? Sí, lo que les voy a decir es, y después lo tienen que estudiar, porque no lo van a seguir sabiendo bien de acá. Pero así continuamos con otras regulaciones, porque ya tenemos que ir terminando el teórico. Escuchen, dije, y se me hizo un blanco, no sé qué tienen que escuchar. No, acá, la fosfofructoquinasa 1, ¿se acuerdan? De la glucólisis, de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato en la glucólisis. ¿Estamos ubicados? ¿Qué enzima es? Bien, ¿qué regulación tiene? Alostérica, ¿se acuerdan? Y la insulina induce su síntesis, lo dijimos hace un ratito, ¿sí o no? ¿Tiene regulación covalente? No. ¿Quién tiene regulación covalente? La enzima bifuncional. ¿Está claro? Y después es un error muy común, porque es complejo. Entonces, la que tiene regulación covalente es la enzima bifuncional, que es la que regula los niveles del modulador alostérico. ¿Me siguieron? ¿De nuevo? La que tiene regulación covalente es la enzima bifuncional, la fosfofructoquinasa 2 barra fructosa 2,6-bifosfatasa, que tienen las dos funciones. ¿Esa regulación la hace la proteína quinasa? Sí, ¿está? Y entonces, cuando aumentan los niveles de AMP cíclico en el eritrocito, por la llegada del glucagón, se activa la pKa, inhibe a la fosfofructoquinasa 2 por regulación covalente. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Nos falta la otra parte. ¿Qué pasa en periodo postprandial? ¿Vamos a esa parte? Una idea les quedó, ¿no es cierto? De lo que dije. ¿Qué es periodo? Después de comer, si asumo que es dieta equilibrada, consumí hidratos de carbono. ¿Qué pasó con la glucemia? Aumentó dentro de los parámetros normales, pero ¿qué hormona se libera en torrente sanguíneo? La insulina, porque entró la glucosa por las células beta del páncreas y se liberó insulina. ¿Está? Bien. ¿Qué hace la insulina? No está el dibujito acá, pero está acá la función. La insulina se une a su receptor, no vamos a ver la traducción de señales que pasa adentro. La cuestión es que cuando se une a su receptor la insulina, se activa una proteína fosfatasa 1, ¿la ven acá? Entonces, el glucagón había aumentado niveles de AMP cíclico y la pKa. Ahora estamos en otra etapa. Estamos con la insulina, y la insulina activa una proteína fosfatasa 1. Es otra fosfatasa. Ven que hay muchas quinasas, muchas fosfatasas, por eso hay que ir ubicándose. Esta proteína fosfatasa 1 va a desfosforilar todo lo que había fosforilado la pKa. ¿Está? Es la contraria, ¿sí? Entonces, esta proteína fosfatasa 1 es la que se activa cuando llega la insulina. ¿Ahí me siguen? Insulina, se activa una proteína fosfatasa 1. Esta desfosforila a la enzima bifuncional. ¿Estamos? Le saca el fosfato. ¿Y ahora qué parte está activa de la enzima bifuncional?
la fosfofructoquinasa 2 y se inhibe la otra. ¿Está? ¿Me siguen? Hace lo contrario a la quinasa A. Entonces, la insulina llega y revierte todo lo que hizo el glucagón. Entonces, la proteína fosfatasa 1 le quita el fosfato a esta, que se activa. Esta parte se inhibe. Entonces, ¿qué va a pasar con los niveles de fructosa 2,6-bifosfato? Aumentan en el periodo postprandial. Cuando hay insulina, aumentan en el hepatocito los niveles de fructosa 2,6-bifosfato. ¿Me siguieron? Esas fructosa 2,6-bifosfato son estos 4 bolitas rosas que ven acá. Y esta es la PFK1, que es la de glucólisis, ¿sí? Entonces, si aumentan los niveles de fructosa 2,6-bifosfato en el hígado, ¿quién aumenta su actividad? La fosfofructoquinasa 1. ¿Y quién aumenta? La glucólisis. Entonces, ¿qué hace la insulina? Aumenta la glucólisis hepática y en otros tejidos. ¿Está? ¿Sí? ¿Qué hacía la insulina además? Inducía la síntesis ¿de qué? De esta PFK1, de la glucoquinasa y de la exoquinasa. Es decir, ¿qué hace la insulina? Aumenta la glucólisis. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Qué hace la insulina con los niveles de AMP cíclico? Los disminuye. ¿Está? Entonces revierte la acción del glucagón. ¿Cuándo se libera insulina? Cuando la glucemia es alta. Entonces, ¿va a estar entrando glucosa al hepatocito? Sí, porque la glucemia es alta. ¿Y qué va a hacer el hepatocito con esa glucosa? Glucólisis. ¿Está claro? Una de las cosas que va a hacer. ¿Me siguieron? ¿Sí? Entonces, por ahí no les queda claro toda la regulación, pero eso, lo fundamental es la acción del glucagón disminuye la glucólisis hepática. La acción de la insulina aumenta la glucólisis hepática. ¿Qué hora es, chicos? Ah, bueno. Empezamos igual 10 minutos más tarde. Sigo un minutito. Acá lo tienen, ¿sí? Así les muestro la piruvato-quinasa y después volvemos a esto. Acá tienen, pero ya están tan mareados que no se los voy a repetir de nuevo. Pero lo tienen escrito. Tanto el glucagón como la adrenalina aumentan los niveles de AMP cíclico, aumentan la pKa, inhiben la fosfofructoquinasa 2. Por lo tanto, bajan los niveles del modulador alostérico. Entonces, inhiben la fosfofructoquinasa 1 y la glucólisis. ¿Está claro? Bueno, algunos me siguen, otros que están mareados y después se toman un café y lo vuelven a ver, ¿sí? Pero ya les digo, es la que es más indirecta de toda la cursada. En cambio, en hígado, la insulina, ¿qué hace? Estimula la proteína fosfatasa 1, que es otra fosfatasa contraria a la pKa. Son enemigos. Pero para que les quede acá. Desfosforila la fosfofructoquinasa 2 y la activa. Aumenta la concentración de fructosa 2,6-bifosfato, que aumenta la velocidad de la glucólisis, porque aumenta la fosfofructoquinasa. Bueno, algunos me siguieron. Y esto se los doy la clase que viene por ahí. Porque esto es lo difícil. Pero esperen, no se vayan. Que les muestro la piruvato-quinasa 2 segundos y esto lo dejamos para la clase que viene. Que sepan, por si lo avanzan en la guía, que en el músculo esquelético, la adrenalina, ¿qué tiene que hacer la adrenalina en el músculo esquelético y cardíaco? Yo me encuentro un perro enorme, me da miedo. ¿Qué pasa con el corazón? ¿Y qué pasa con los músculos para correr? Entonces, la adrenalina, ¿qué va a tener que hacer en el músculo esquelético y cardíaco? ¿Aumentar o disminuir la glucólisis? ¿Y qué hacía en el hígado? Entonces tenemos que ver cómo. Eso lo vemos en la clase que viene. Pero esperen, porque es un lío. Miren nada más la piruvato-quinasa y ya está. 2 segundos. Chicos. La piruvato-quinasa de fosfonol piruvato a piruvato, ¿se acuerdan? Es que estuvimos mucho tiempo con una. Y entonces la piruvato-quinasa también es regulatoria y es alostérica. Ay, no se ve mucho.
Alostérica tiene como positivo la fructosa, otra vez la fructosa, 1,6 bifosfato, que es la de glucólisis, ¿está? Es decir, si pasó la barrera esa, ya continúa la glucólisis, porque ese compuesto activa la piruvato quinasa. ¿Me siguieron? Más o menos. Vale la pena. Y el ADP, siempre la baja carga energética la activa, la alta carga energética la inhibe, igual que la fosfofructoquinasa 1. Y los negativos son el acetil-CoA, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta es la enzima que sintetiza piruvato. Si el piruvato pasa a acetil-CoA, el acetil-CoA inhibe a la enzima para que no se siga sintetizando piruvato. ¿Está claro? Bien. Y en la hepática tiene modulación covalente reversible. Quiere decir que la pKa la fosforila, ¿y qué le va a hacer? La inhibe. ¿Por qué? No me siguen, pero no importa. Les digo, después les vuelvo a decir la clase. Lo tienen en las diapositivas. ¿Cuándo aumentaba la pKa? Cuando aumenta el AMP cíclico, ¿sí o no? ¿Cuándo aumenta el AMP cíclico? Cuando llega el glucagón. Bien. ¿El glucagón qué le hacía a la glucólisis? Entonces, ¿el glucagón qué le va a hacer a la piruvato quinasa hepática? ¿Está claro? Por fosforilación por pKa. ¿Está? ¿La insulina qué le va a hacer? La aumenta por desfosforilación. ¿Está? Esas son las regulaciones más fáciles. ¿Tiene regulación covalente directa sobre la enzima? Sí. ¿Está? Más fácil. La otra es a través de un modulador, una enzima disfuncional. ¿Estamos? Bien. Y listo, ya está. Solo falta esto. Ay, no, me confundí. Esto. La insulina estimula la síntesis de la piruvato quinasa. Para que se lleve, ¿la insulina estimula la glucólisis hepática? Sí. Induce la síntesis de las 3 enzimas regulatorias. ¿Está claro? Bien. Listo, los libero. Escuchen, hagan hasta el ejercicio que les corresponde, ¿sí? Van a ver que cuando lo lean les va a resultar más fácil. Ahí abajo quedó la... Ah, gracias. Ya sé que hay más. Me faltan hojas. Chicos, alguien que grite porque está leyendo. Las hojas del presente me falta que me den. Bien. Adiós. ¿Se va muy cansado? Yo me canso, así que me deja.